¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este culto de martes de alabar, de exaltar, de glorificar el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Le damos gracias, hermanos, al Señor que nos permite esta reunión virtual. Y yo le doy gracias en lo particular al Señor por la presencia de todos y cada uno de ustedes y por esta bendición que me da de ser el portavoz de su mensaje en este martes, como les vuelvo a repetir, de exaltar, de glorificar su bendito, santo y glorioso nombre. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Yo te invito que si tienes la Biblia a tu mano, busquemos la cita de Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Les vuelvo a repetir la cita, libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y si no tienes tu Biblia, hermanos, a la mano, no te preocupes. Los hermanos, los técnicos van a poner aquí en la franja de abajo las citas, los versículos que vamos a estar escudriñando de la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, les vuelvo a decir, Romanos 8, versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios. Y la pregunta sería en esta tarde, ¿cuántos amamos al Señor? Y la respuesta es todos, hermanos, claro que sí. Por eso estamos reunidos aquí, porque le amamos. Por eso venimos a su llamado. ¿Para qué? Para ver qué es lo que nos quiere decir por medio de su palabra. Dice que todos los que aman al Señor, todas las cosas les sirven para bien. Son de beneficio. Yo no sé, hermano, qué situación estés pasando, cuáles hayas pasado o cuáles vas a pasar. Pero sin duda, dice la palabra del Señor, que todo eso nos va a ayudar para bien. ¿Para qué? Conforme al llamado, conforme al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Todas las cosas, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, Él lo tiene bajo control, hermanos. Y todo eso nos sirve para bien, para el llamado, para el propósito que nuestro Señor tiene en todos y cada uno de nosotros. Así es que todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que nos pasan, que nos han pasado y que nos pasarán, nos sirven para bien. Son de beneficio para nuestras vidas. Y yo en esta tarde, hermanos, quisiera ver brevemente tres pasajes de las cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y la primera empieza, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino de Galilea al río Jordán, a donde se encontraba Juan el Bautista, haciendo precisamente eso, bautizando a la gente. Y cuando lo vio, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció inmediatamente. Y Juan le decía: Señor, ¿cómo crees que yo te bautice? Tú deberías de bautizarme a mí. Y el Señor le dijo: no, Juan, deja que sean las cosas así, porque así conviene que sean. Y Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando subió de las aguas, dice la palabra del Señor que descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma y se postró nuestro Señor Jesucristo. Y se escuchó una voz del cielo que decía: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Terminado esto, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, un lugar donde no hay completamente nada. No hay agua, no hay alimento, no hay donde atajarse de las inclemencias del sol en las mañanas o del frío en las noches. Y dice la palabra del Señor que ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo durante 40 días, con sus noches, claro.
Y cuando terminó este periodo de 40 días, dice que el enemigo vino a tentar a nuestro Señor. Y el diablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué el diablo atacó a nuestro Señor Jesucristo con ese deseo de la carne? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tenía la fragilidad de tu cuerpo, de mi cuerpo, las mismas necesidades. Y nomás pónganse a imaginar, hermanos, 40 días con sus respectivas noches sin probar alimento, sin probar agua. El estado del cuerpo, con mucha sed y con mucha hambre. Por eso el diablo tentó a nuestro Señor por ese lado. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: escrito está. Entonces, la palabra del Señor nos sigue diciendo que el diablo se llevó a nuestro Señor Jesucristo al templo, en el lugar más alto. Y le dijo esto que está en la palabra de Dios, que también está escrito. Dice: arrójate, aviéntate de este lugar desde lo más alto. Dice: porque escrito está que mandará a sus ángeles a cuidar de ti y a cuidar de que tu pie no tropiece. Y efectivamente, así dice la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos cómo el diablo tienta a nuestro Señor Jesucristo por medio de la misma palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo, con la misma palabra, le contesta. El diablo agarra un fragmento del Salmo 91, porque efectivamente así dice. Pero no terminó de decir todo el Salmo completo. Agarró una parte para tratar, según él, de engañar a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y como el diablo veía que no lograba nada con nuestro Señor Jesucristo, dice que lo llevó a un monte, el más alto, en el cual le mostraba todos los reinos de este mundo. Y le dijo: mira, todo esto te lo voy a dar si te postras y me adoras. Fíjese nada más qué descaro del diablo. Decirle que le iba a dar lo que le pertenece al Señor. Porque la palabra del Señor dice que de Él es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él. Pero nuestro Señor Jesucristo le vuelve a contestar con la palabra. Y le dice: escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y vemos, hermanos, cómo en estas tres ocasiones que el enemigo, que el diablo, quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, la respuesta de nuestro Señor fue siempre conforme a la palabra. Escrito está. Y es lo que debemos de tener muy en cuenta, hermanos, que la palabra del Señor así dice: escrito está. Debemos de acordarnos de las promesas que están plasmadas en su palabra, lo que nos dejó escrito por medio de su santa palabra. Y déjenme leerles lo que al final de este pasaje dice en el Evangelio de Mateo,
capítulo 4, versículo 11. Dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que el diablo no pudo contra nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que le tentó, en todo lo que lo provocó, nuestro Señor siempre le dijo: escrito está. Y si nos vamos a la realidad, en ese momento nuestro Señor Jesucristo sí tenía hambre, tenía sed. La prueba está que ahorita el versículo que les acabo de leer dice que vinieron ángeles después de que se fue derrotado el diablo. Vinieron ángeles y servían a nuestro Señor Jesucristo. Y en otro pasaje de la palabra del Señor, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la palabra, versículo 30 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí fue en este versículo concluye lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer: a morir en la cruz, en el cual cargó todos los pecados de la humanidad. Tus pecados, mis pecados, los pecados de todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: consumado es. ¿Qué entendemos por consumado es? Que había logrado el objetivo que el Padre tenía con él. Y eso estaba plasmado en la palabra del Señor, en los profetas, en la ley, ¿sí? En los salmos, de lo que iba a padecer, de lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a morir y el por qué iba a morir. Consumado es. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, lo reconoció. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la humanidad, hermanos, estábamos destinados al castigo eterno. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, o todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y el pecado nos lleva a la condenación eterna. Pero hubo alguien, hermanos, que dice que se despojó a sí mismo. No se aferró a ser Dios mismo, sino que se humilló y fue obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. Ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre, el pago por nuestra salvación, el pago por nuestros pecados, por el pecado de toda la humanidad. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es, había venido a cumplir el propósito que tenía el Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué? De vencer a la muerte en la cruz. Y venció al pecado. Llevó nuestros pecados. Venció al pecado de la humanidad nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, después de que nuestro Señor Jesucristo
inclinó el rostro, entregó el espíritu, nuestro Señor Jesucristo fue bajado de la cruz, fue llevado a una tumba donde nadie había estado. Pusieron una gran piedra y la colocaron en la entrada de la tumba del Señor. Y déjenme leer lo que dice la palabra del Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 6. Y dice: el primer día de la semana, o sea, el domingo, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres venían con ellas. Perdón, se los vuelvo a repetir. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esa piedra gigante que habían puesto para que nadie la moviera. Cuando vinieron estas mujeres, dice que la piedra estaba removida. Dice, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no se encontraba en ella. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos dos personajes les hacen una pregunta a estas mujeres. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Quién se encuentra en los sepulcros? Los muertos. Y estas mujeres iban a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Llevaban las especies, las esencias aromáticas para preparar, para ungir su cuerpo. Y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos no entendían todavía lo que les estaban diciendo estos personajes de vestiduras blancas. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas mujeres, dice la palabra, que fueron muy de mañana a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ungirlo. Pero resulta que la tumba estaba vacía. Y estos personajes que estaban ahí les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive? ¿Qué les estaban diciendo? ¿Qué les estaban dando a entender a las mujeres, estas personas, estos ángeles? Que no estaba Jesús en la tumba, porque en la tumba se encuentran los muertos y nuestro Señor Jesucristo no estaba muerto. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo había vencido a la muerte. Si nos damos cuenta, hermanos, en estos tres pasajes que brevemente hemos visto, nuestro Señor Jesucristo dice que venció al diablo en el desierto. El diablo lo fue a tentar cuando él supuestamente pensaba que nuestro Señor Jesucristo estaba más débil. Dile a esas piedras, si eres hijo de Dios, que se conviertan en pan. Pero no sabía el diablo que en esos 40 días que estuvo nuestro Señor en el desierto, se estaba fortaleciendo espiritualmente. Por eso le dijo, escrito está.
porque nuestro Señor nunca perdió la comunión con el Padre Celestial. Siempre estuvo en comunión con su Padre. Vemos que en la cruz, cuando él les dijo, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo y la tomo cuando yo quiero. Por eso él dijo, consumado es. Había venido, ¿para qué? Para la expiación de los pecados de toda la humanidad. Ahí, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo venció al pecado. Vino, derramó su sangre, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuestro Señor Jesucristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Y como estábamos condenados a la muerte eterna, al castigo eterno, la palabra del Señor dice que los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Nuestro Señor Jesucristo había resucitado, no estaba muerto. La tumba estaba vacía. No está aquí. Dice, ha resucitado. Ahí nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Déjenme leerles, hermanos, lo que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor que estas cosas que nos ha hablado, que han quedado plasmados, que han quedado escritas en su bendita palabra, nos las dejó, dice, para que tengamos paz en Él. Dice, confíen en mí. Van a tener aflicciones en el mundo, van a pasar por diferentes dificultades. Como les decía el primer versículo que leímos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Todas las cosas nos conviene que nos sucedan, porque hay un propósito de parte de Dios, conforme al llamado al que hemos sido de parte de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí nos recuerda, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Y así se llama el mensaje de esta tarde, las victorias de Jesús. La victoria sobre el diablo, que lo tentó, que quería que se postrara delante de él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que imagínense postrado delante de Satanás. No. Consumado es. He logrado el propósito divino por el cual fui enviado, para hacer el pago por el pecado de toda la humanidad. No está aquí, sino que ha resucitado. No busquen al que vive entre los muertos. Nuestro Señor venció al pecado en la cruz. El Señor venció a la muerte, resucitó. Te vuelvo a repetir, hermano, no sé qué situación estés viviendo, cuáles situaciones hayas pasado o vayas a pasar. Confiemos en el Señor. Escrito está. Aquí están escritas todas esas promesas del Señor.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido, Él ya venció al mundo, con un cuerpo frágil como el tuyo, como el mío. Muchas veces escuchamos decir a las personas, a los mismos hermanos, es que Jesús era Dios. Sí, pero Dios encarnado en un cuerpo frágil como el tuyo y como el mío, que tenía hambre, que tenía sed, que tenía frío, que necesitaba todas esas cosas que nosotros también necesitamos. Por eso dice la palabra que Él se despojó de todo, no se aferró a ser Dios mismo, sino que vino y tomó un cuerpo frágil como el tuyo, como el mío, para hacerse siervo y estando en la condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra del Señor también quedó plasmada, dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. El Señor venció a nuestros principales enemigos: el diablo, el pecado y la muerte. Dios nos vino a mostrar el camino. Dios nos mostró que sí podemos vencer la tentación, que sí podemos vencer al pecado. Y un día vamos a resucitar. Un día, cuando partamos de esta tierra, dice la palabra del Señor que vamos a escuchar su voz. Y cuando hayamos escuchado su voz, vamos a ser despertados para irnos con Él en la eternidad. Yo te pido en esta tarde que cierres tus ojos, que inclinemos el rostro y que le pidamos a nuestro Señor sabiduría, fortaleza, para que cuando vengan los ataques del enemigo, las tentaciones, nos acordemos de las promesas que tenemos de su palabra. Escrito está. Que sí se puede. Que Él ya nos mostró. Que debemos de creer en sus promesas. Cierra tus ojos, hermano. Señor y Dios, Padre bendito, Señor y Dios todopoderoso. En esta hermosa tarde de martes te damos gracias por haber traído este mensaje a nuestras vidas, Señor. Gracias porque quedó plasmado en tu palabra, Señor. Escrito está. Que cuando venga la tentación sobre nuestras vidas, nos acordemos de tus promesas que están en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos fortaleza, Señor, para mantenernos firmes en el día de la prueba, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo no sé, Padre, qué situación esté viviendo mi hermano, mi hermana, qué es lo que haya pasado en su vida, qué es lo que esté pasando o lo que vaya a pasar. Pero lo que yo sí sé, Señor, que tú vas a estar con nosotros. Que tú, esas promesas que tienes, se van a cumplir y se van a ver reflejadas en el día de la tentación, Señor. Fortalece a mis hermanos, fortaléceme a mí, Señor, y permítenos seguir siendo fieles y seguir teniendo esa comunión contigo
como esa comunión que tenía nuestro Señor Jesucristo contigo cuando estaba en el desierto, Señor, que tú lo estabas fortaleciendo. Así te pedimos también, Señor, que nos fortalezcas a nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, pues por mi parte es todo en esta hermosa tarde. Pero antes de despedirme quisiera darte las siguientes recomendaciones. De las indicaciones sanitarias, hermanos. Vemos que esta situación pues no se ha terminado. Que sigamos siendo obedientes a nuestras autoridades sanitarias. Que cada que vayamos a la calle, nos lavemos las manos. Que sigamos usando el gel antibacterial. Que sigamos usando el cubrebocas o la mascarilla. Que sigamos guardando la sana distancia. Y en lo posible, si no tenemos a qué salir a la calle, no lo hagamos, hermanos. Y también para darle los avisos de que tenemos las células los días lunes, los días miércoles y los días sábados. El jueves tenemos la adoración con el hermano Toño. Los viernes tenemos el culto de oración con Iván. Y los domingos, la escuela dominical. Y terminando, las enseñanzas de Naru e Iván. Hermanos, para mí fue un placer, un deleite, un gozo de estar aquí con ustedes. Pues yo me despido. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y nos veremos cuando el Señor nos lo permita. Buenas tardes.